Queríamos, Señor, Padre Santo, si no fuese por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, esa misericordia derramada en nosotros, los que no merecemos nada de ti, Señor, pero tú por tu gracia hiciste la maravillosa obra de pasarnos de muerte a vida, de rescatarnos del yugo de esclavitud de Satanás y traernos a tu presencia como libres, pero no en libertinaje, a un servicio, a una servidumbre cómoda, a una servidumbre agradable, porque al que servimos es el más bueno de todos, al que servimos eres tú, Señor Dios, el más poderoso, el que no se puede engañar y sobre todo, Señor, aquel que tienes todas las cosas en tus manos y que das ampliamente. Por eso venimos a ti siempre con confianza plena, porque a los hombres no podemos ir. En el hombre no podemos confiar. Él es vanaglorioso, él es volátil, él es fácilmente manejable y engañable. Por eso, Señor, te pedimos que un día más tú obres en nuestros corazones, ilumines nuestro entendimiento, des sagacidad al simple, instruyas al indocto. Al fin y al cabo somos nosotros todos, esas personas que todavía nos falta tanto por aprender, esas personas que todavía nos falta tanto por edificar en nuestras vidas. Te pedimos esa ayuda, Padre Santo, confiando en Cristo Jesús. Y queremos, Padre, también pedirte por nuestros hermanos, los que hoy no están aquí. Algunos están viajando, otros están trabajando, otros no sabemos, Señor, solo tú sabes. Pero tu infinita misericordia, guárdalos a cada uno de ellos. A los que estén enfermos, Señor, dales salud. A los que estén cansados y abatidos, Señor, dales fortaleza, porque tú das fuerzas como las del búfalo. Y a los que estamos aquí todavía en nuestras debilidades y todavía sujetos y sometidos en muchas ocasiones a esta carne, danos fortaleza, Señor, y ayúdanos a claudicar, a decidir entre el mundo y el Señor Jesucristo. Ayúdanos a tomar nuestras posiciones correctas y ayúdanos, Señor, sobre todo a que no confundamos nuestros pensamientos, que nos dediquemos en cuerpo, alma y corazón a la predicación del Evangelio y sobre todo a seguir en la batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, te queremos pedir en esta hora y dejamos esta palabra, dejamos este tiempo donde tu Espíritu va a gobernar, estamos seguros de ello. Lo dejamos todo en tus benditas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vale, hoy quiero que vayamos a Romanos. No. Hoy les voy a dar un descanso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Hoy vamos a hacer un breve paréntesis en el estudio que estamos haciendo de la carta a los romanos. Ya sabe que creo que ya llevamos 2 meses, los domingos estamos aprendiendo en la carta de los romanos esas perlas maravillosas, esas joyas, esos diamantes de gran precio que se encuentran en esa gran carta. Lo de hoy, pues, también viene a colación, porque ya saben que toda la Biblia tiene relación. La Biblia no se puede separar nada, sino que todo está relacionado con todo. San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. San Mateo, capítulo 7, versículos 24 hasta el 29. Os voy a leer yo. Bueno, no, lo vamos a leer juntos, mejor. Así me acompañan, no me siento tan solito. Vamos a leer juntos. Mateo 7, versículo 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande de su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hoy, atendiendo a este pasaje, atendiendo al mensaje de Cristo en el sermón de la montaña o el sermón del monte, y su autoridad, yo quiero que aprendamos acerca de, dado de la mano de la semana pasada. ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿O les hago un examen sorpresa? No. ¿Examen sorpresa? No. Sí, no. La semana pasada estuvimos aprendiendo en Romanos, capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 26. Estuvimos aprendiendo la parte buena de la noticia, ¿no? La buena noticia. Eso de que quieres que te diga una buena noticia pues tengo una buena y una mala. ¿Cuál te digo primero? Bueno, Pablo nos dijo primero la mala noticia es que todos estábamos apartados de Dios, todos merecemos la ira de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera un uno, todos estamos bajo juicio, todos somos dignos, merecedores del castigo de Dios, porque Dios es un Dios justo, santo, bueno, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y esa era la parte mala, y no se puede entender, decíamos la semana pasada, la parte buena del Evangelio no se puede entender si yo no entiendo la mala. Y por eso muchas personas no reciben la salvación, por eso muchas personas no ponen su corazón en Cristo Jesús, porque no se consideran tan malos o porque parece que para ellos no es esta mala noticia, es como si fuese para los demás. Pero Pablo nos dice, no hay excusa, tanto judíos como gentiles, todos están apartados de la gloria de Dios, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa los gentiles que no tienen la ley, pero tienen una ley en sus corazones, que es la conciencia que Dios ha puesto en ellos, y los judíos tienen la ley, pero como nos pasa a nosotros, aun teniendo las leyes, las infringimos. ¿O ustedes no han quebrantado nunca la ley? Sí, siempre la quebrantan, tienen cara de ser quebrantadores de leyes. Pero cuando nadie nos ve, el problema es que Dios sí nos ve, y Dios ve los corazones de los hombres, por eso Dios traerá a juicio toda cosa encubierta, sea buena, sea mala, Dios lo descubrirá todo. De esta manera nos encontramos ante la presencia de Dios desnudos, nos encontramos tal y como somos nosotros en realidad, porque aquí en la iglesia todos somos muy bellos, todos somos muy hermosos, muy simpáticos, muy amorosos, pero luego dentro de nuestros corazones cada uno guarda su propia suciedad, cada uno mete debajo de la alfombra sus pelusillas, su polvo y sus cosas que nadie quiere, que no queremos que los demás vean. De esta manera estuvimos aprendiendo. Y esa buena noticia que iba en Romanos, versículo 21, aprendíamos 4 cosas que les voy a resumir brevemente. En primer lugar, decía que aparte de la ley, Dios había manifestado ¿el qué? Su justicia. Pero ahora Dios, aparte de la ley, ha manifestado su justicia, la cual es necesaria, la justicia de Dios. No mi propia justicia, porque por mi propia justicia, por su propia justicia, ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, por sus propias obras. Mi justicia no sirve para nada. O como diría Isaías en el capítulo 64, porque todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Si quieren que le traduzca al lenguaje actual ese versículo, a Dios todas tus justicias le huelen a pañal. A un pañal de bebé. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, porque son hechas a nuestra manera y Dios no las acepta. Tiene que ser la justicia de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo viene esa justicia de Dios? Bueno, viene a través de la fe. Algo muy sencillo. No tienes que ir a estudiar a Salamanca, no tienes que sacarte un doctorado, un diplomado, una licenciatura, no tienes que ser más sabio que nadie, no tienes que comprarla, no necesitas mucho dinero, porque viene simplemente por creer. Por eso es bueno, porque es por fe, no por obras. Dice Efesios, para que nadie se gloríe. En tercer lugar, estaba a expensas a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque todos estamos condenados, Dios tiene que dar su justicia para todos. El problema es que unos van a creer y otros no van a creer. Así hay en el mundo personas que creen, creyentes, y personas que no creen, incrédulos. En cuarto lugar, esto es por gracia, gratuitamente, no se puede comprar.
porque si no, solo irían al cielo los ricos. Pero como Dios no hace acepción de personas, ni entre ricos ni entre pobres, lo da gratuitamente. La buena disposición de Dios para dar su salvación simplemente a aquel que cree y lo quiere aceptar de forma gratuita. ¿Tú necesitas algo para aceptar un regalo? Cuando a ti te dan un regalo, tú dices, bueno, ¿qué te debo? ¿A que no? Nadie preguntaría eso. No, es un regalo, es un obsequio, es un presente. Pues es gratis. O, bueno, venga, te pago el papel y el lazo. No, es todo gratis. Y por último, hay que entender que todo ello viene en la obra de Cristo en la cruz. Te salió gratis, a ti te sale gratis, pero a Dios no le salió gratis. A Dios le costó la sangre de su amado Hijo Jesucristo, el cual derramó hasta la última gota de su sangre, clavado en un madero en el monte Gólgota hace 2000 años. Toda esa preciosa sangre, y no solo eso, sino que toda la ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo. Gracias a eso, tú eres salvo de la ira de Dios. ¿Entienden? Es muy fácil. Simplemente hay que recibirlo con esa fe. Resumo, la justicia de Dios, que viene a través de la fe, que esto es para todo aquel que cree, que es de gracia de Dios, gratuitamente, confiando en la redención, confiando en la obra de Cristo en la cruz. Eso veíamos la semana pasada. Si hubiésemos seguido el proceso natural, hoy tocaría aprender acerca de... Ya los perdí. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Después de Romanos capítulo 3, ¿qué vendrá? Romanos capítulo 4. ¿Y qué nos hablará Romanos capítulo 4? Bueno, ya lo aprenderemos. Pero les voy a hacer así una pincelada. Romanos capítulo 4 nos habla de que solo es salvo a través de Jesús, solo por fe en Cristo, no por obras. Y nos va a enseñar a Abraham, la historia de Abraham, porque Abraham creyó o obró, ¿no? Abraham dice que creyó y su fe le fue contada por justicia. Y una cosa muy importante, y ahí dice Pablo en ese capítulo 4, pero ¿dónde creyó Abraham? ¿En la ley o fuera de la ley? ¿En la circuncisión, en el pacto o fuera del pacto? Y dice muy claramente, no, antes. Abraham creyó y fue justificado antes de la circuncisión, antes del pacto y obviamente mucho antes de la ley, porque la ley vendría cientos de años después a través de Moisés. Entonces lo que Dios nos enseña es que antes de la ley hay una cosa llamada gracia. Y por eso es más grande, porque su gracia estaba preparada antes de la fundación del mundo. Su ley no, pero su gracia sí, su gracia soberana, su amor infinito ya estaba reservado y el sacrificio Cristo ya estaba preparado. Por eso hay que entenderlo, que Dios nos salva no para que vivamos bajo la ley, porque vivir bajo la ley nos enseña que es muerte. La ley mata. Si tú pones tus ojos en la ley, ¿qué ocurrirá? Que te esforzarás y no llegarás a ninguna parte porque tarde o temprano vas a quebrantar la ley. ¿Y qué hará eso? Te hará sentir culpable. Intentar seguir con tus fuerzas, cumpliendo la ley, y Dios dice, no, si no se trata de eso, se trata de algo mucho más simple. Se trata de confiar en mi palabra. Y es lo que hoy vamos a aprender. Miren, cuando una persona recibe la salvación, no recibe simplemente un ticket que te lleva al cielo directamente, sino que recibe algo más llamado el Espíritu de Dios. Y cuando recibes eso, es el mismo Dios el que te capacita para hacer las demás cosas, no tú, porque nosotros no podemos hacer nada. Y eso es lo que trata el pasaje este. Os voy a volver, Mateo capítulo 7, lo tenemos, ¿verdad? Os voy a volver a leer la primera parte. San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Qué está enseñando aquí el Señor Jesucristo? Nos está diciendo con una parábola, con una alegoría, ¿dónde tienes tú tus pies? ¿Dónde estás tú fundamentado? ¿Dónde estás tú arraigado? ¿Dónde radica tu vida? Eso es lo que tienes que pensar. Si la semana pasada hubiésemos escuchado bien, plenamente, aquella persona que no es salva podría haber recibido la salvación, porque estábamos hablando de la mala noticia y luego la buena noticia. El perdón de pecados, la vida eterna, ser justificados no delante de los hombres, sino delante de Dios, a través de la fe, simplemente, gratuitamente, no hay que pagar nada. ¿Entienden? Es muy fácil, Dios te lo ofrece y tú simplemente tienes que cogerlo y decir gracias. Y una vez que tú ya tienes eso, ¿qué ocurre en tu vida? Pues tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque en primer lugar tú has pasado de muerte a vida. Y tú ahora ya no vas a vivir como vivías antes, sino que va a haber un cambio. Y tus pies van a estar sujetos, o sujetados, mejor dicho. ¿A quién? A Cristo Jesús, porque es en Él en quien tenemos que estar cimentados. Aquí es curioso porque, bueno, ya saben, San Mateo capítulo 7 viene después del capítulo 6, después del capítulo 5. Sermón del Monte, 5, 6, 7 de Mateo, donde Jesús va a ir tocando las fibras de cada corazón de una gran multitud. Miles y miles de personas estaban escuchando en una montaña, en un monte, donde Cristo dice que bienaventurados los que estáis aquí, bienaventurados los mansos porque lloráis, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados. Y cada uno de ellos se sentían identificados con esa bienaventuranza, porque eran mansos, eran humildes, eran sencillos, eran pobres. Ahí no habría ricos prácticamente. Algunos se habría colado. El Señor va a tocar también la fibra de la legalidad y la moralidad, sobre el ayuno, sobre los diezmos, las ofrendas, sobre el divorcio, sobre la ira. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, no todo el que... oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que dice a su hermano tonto, ya es culpable. Continúa diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Dios está tocando los corazones de aquellas personas para ver realmente la profundidad de la ley de Dios, para ver la esencia de Dios. ¿Cómo es Dios verdaderamente? Dios no es como nosotros que valoramos simplemente por lo que vemos. Dios valora más el interior que el exterior. Por eso es importante. Hoy Dios te va a preguntar, ¿dónde estás tú cimentado? ¿Dónde tienes tu cimiento? Y vamos a exponerlo así. ¿Me deja que me quite la chaqueta? Sí, yo tengo calor, hace mucho calor. Y como yo sé que me quieren mucho y no quieren que me ase, y además que espero que... Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Paramos ahí. ¿Qué palabras? Bueno, pues todas las anteriores. Todo eso, pero sobre todo el capítulo 7 nos habla de siempre tomar una decisión entre dos. Si vemos versículo 13 y 14, hay que tomar una decisión entre dos caminos y dos puertas. Dice que hay dos caminos, uno ancho y otro estrecho. Hay dos puertas, una estrecha y otra ancha. ¿Cuál escogerías tú? Bueno, Cristo está diciendo que la puerta ancha va a un camino espacioso, pero ese es un camino de perdición. La puerta estrecha, ¿a dónde da? A un camino estrecho. Esa es la senda de la vida cristiana, pero Él es el camino a la vida. Entonces tienes que escoger.
Algunos quieren ir al cielo, pero por el camino ancho. No, el camino ancho te va a llevar a la perdición. Es la senda estrecha la que te va a llevar a la vida. Por eso dice que son pocos los que la hallan. ¿Qué es una senda? Una senda es un camino hecho por unos pocos. ¿Sí? ¿Habéis ido por una senda? Por una senda no han pasado millones de personas, por una senda han pasado unos pocos, cientos. Por eso es una senda. Si hubiesen pasado millones y millones de personas, no sería una senda, sería una autovía. Sería un camino espacioso, ancho. Pero Cristo nos dice que hay que tomar esa decisión. También entre el 15 y el 20, versículos del capítulo 7, hay que tomar decisiones entre dos tipos de árboles. Árbol bueno y árbol malo. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. No puede el buen árbol dar frutos malos y no puede el árbol malo dar frutos buenos. No puede ser, es antinatural. De tal manera que un manzano, ¿qué va a dar? No puede dar uvas silvestres. Un manzano no puede dar amapolas. ¿Entienden, hermanos? Desde el versículo 21 al 23... hay que tomar también una decisión entre dos afirmaciones. Hay unos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Cristo les dice, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que habrá unos que dirán, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Y habrá otros que dicen, Señor, Señor, pero que sí hacen la voluntad de Dios. ¿Y dónde estoy yo? Es la clave. Porque tú puedes decir, sí, Señor, 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 Señor. En tu nombre yo fui a la iglesia. En tu nombre yo cantaba alabanza. En tu nombre yo daba diezmo. En tu nombre yo daba ofrenda. En tu nombre yo hice muchas cosas. Pero Cristo te puede decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque eso lo hacías para ti, para ser visto por los hombres. Como pasaba con los judíos, que hacían las cosas para ser vistos por los hombres. Por último, tenemos que tomar una decisión entre dos tipos de cimientos, dos tipos de puertas, dos tipos de caminos, dos tipos de árboles, dos tipos de afirmaciones y dos tipos de cimientos. Aquí hay dos tipos de cimiento. Dice, el que oye estas palabras y las oye, le compararé, le asemejaré, haré una parábola de él, pues es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Una piedra, ¿no? Una piedra. Tú puedes edificar una casa y tú puedes elegir el cimiento. Tan alta sea la casa, el cimiento tiene que ser en proporción, ¿no? Si tú vas a construir un rascacielos, el cimiento tiene que ser muy profundo. Si tú vas a construir una chabola, no puedes tener un gran cimiento, no merece la pena, ¿no? Tendrá que tener un pequeño cimiento. Pues Cristo quiere que, en primer lugar, tengamos bien instaurado el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? El cimiento es una cosa que no se ve. ¿Oh? El cimiento es una cosa que no se ve, pero que tiene que estar. Sin el cimiento, una casa no puede ser edificada. Puedes buscar. No hay ninguna casa que no tenga cimiento, todas tienen cimiento. ¿Por qué? Porque tienen que estar agarradas a algo. Para la vida del cristiano, ¿qué será el cimiento? No puede haber otro cimiento. No puede haber otro cimiento. Y esto lo dice en muchas ocasiones la palabra. Vamos a dejar el marcapáginas aquí en Mateo capítulo 7, por favor. Vamos a buscar, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Efesios 2, 20 y 21. ¿Lo tenemos? Efesios 2, os voy a leer, versículos 20 y 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí dice, si en verdad
si en verdad habéis oído o habéis sido por él enseñados. ¿Tú qué has escuchado? Cuando escuchas el Evangelio, Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, ¿no? Ay, no, que me colé, perdón. 2, video al 4, 20 y 21, disculpen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ahora sí, ahí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros hemos oído la palabra de Dios. Esa palabra de Dios hace que recibas el Espíritu de Dios y tú te aferras al cimiento que Dios ha establecido. Pero como decía Efesios 2, 4, 20, ¿en verdad habéis oído? ¿Habéis oído? Sí, yo he oído, yo he entendido en mi corazón, entonces el cimiento ya está puesto. Ahora que ya está puesto el cimiento, ¿qué tengo que hacer? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, no hay otro, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño de esa gran imagen, ¿no?, que era la cabeza de oro, el pecho de plata y tal, dice que esa gran escultura, dice que fue destruida por una gran piedra. Una piedra que fue cortada no con mano humana. ¿Quién es esa piedra? Obviamente es Cristo. Es una piedra que no ha sido cortada por mano humana, es Cristo Jesús. No es una piedra que los hombres puedan dar forma, como para hacer las pirámides o como para hacer cualquier edificio. Es la piedra que Dios había escogido, preciosa. Esa piedra de ángulo, ese es Cristo. El cimiento debe ser Cristo, no hay otro. Pero yo tengo que edificar, ¿no? ¿Alguno puede vivir ahí encima de un cimiento? No puedes vivir en un cimiento. Tú tienes que edificar encima de ese cimiento. Y es lo que yo quiero que aprendamos hoy. El mensaje de hoy es eso, es levantar las columnas de tu vida cristiana. Si tú has entendido el mensaje del Evangelio, la buena noticia, tú tienes que entender cómo se edifica esa vida cristiana. Porque no se trata de tu manera de pensar. Pues las religiones hablan así, ¿no? Haz esto, haz aquello, ve a la Meca, o date con un látigo, o ve descalzo al Rocío, no sé. La religión humana no coordina, o sea, tiene diferentes opiniones, cada uno según su pensamiento, pero la palabra de Dios nos dice, la manera correcta es en Cristo. El cimiento, la piedra del ángulo, no hay otra piedra, es Cristo mismo. Como dice también la palabra, es la piedra que desecharon los edificadores. No, ¿cómo puede ser esto así? No, tiene que haber otra manera. No hay otra manera. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Volvemos a Mateo capítulo 7, por favor, un momento. Porque aquí vamos a ver algo muy importante. Y espero que podamos entender. ¿Lo tenemos ya? Sí. Mateo 7, versículo 25. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. No cayó, perdón, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué será esto de descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? Nosotros somos la casa. Pablo dijo a los corintios, vosotros sois templo de Dios. ¿Sí o no? Sí, nosotros somos templo de Dios. Primera de Pedro, piedras vivas. O sea, Primera de Pedro dice, vosotros sois piedras vivas. Parte del edificio de Dios, que no está hecho con piedras muertas como cualquier edificio humano, porque tú vas a la Catedral de Segovia, muy bonita, vas a la Catedral de Cuenca, es hermosa, preciosa, sí, pero está hecha con piedras muertas. Pero la iglesia de Dios, la casa de Dios, no está hecha de piedras. Por eso esto no es la iglesia.
Lo decimos algunas veces, esto no es la iglesia. La iglesia es eso. Eso es la iglesia, las almas, las piedras vivas, las que... ¿Qué ocurre cuando una piedra no encaja? Cuando tú estás construyendo una casa y alguna piedra no encaja en su sitio, ¿qué hace? El cantero llega y le tiene que quitar, ¿no? ¿Pero qué ocurre con una piedra viva? La piedra viva tiene que encajar o encaja, ¿no? Bueno, la piedra viva a veces tampoco encaja. Por eso Dios tiene que venir con el buril y tiene que empezar a quitar cosas que nos van a doler, pero que es necesarias para que nosotros podamos encajar unos con otros, porque mírense las caras. Mírense, se pueden mirar, con todo mi permiso. Aquí no veo ninguno que sea igual. Aparte de ser todos feos, somos todos muy diferentes. Tienen diferentes personalidades. Aquí habrá personas con mucho carácter, personas sin carácter. Habrá personas muy mansas, habrá personas totalmente rebeldes, habrá personas generosas, habrá personas mezquinas. Aquí habrá personas simpáticas y habrá personas antipáticas. Hay personas de todo, ¿sí o no? Es como si Dios hubiese hecho ahí un baúl desastre y nos mezcla. ¿Por qué? ¡Qué hermosura de mezcla! Porque aquí es donde se demuestra que para Dios no hay acepción de personas. ¿O no? Sí. Porque yo creo que en la puerta no pone iglesia de latinos. ¿O lo pone? No, porque entonces los españoles no tendríamos que ir fuera. ¿Sí? Bueno, no, los españoles también somos latinos. Y los rumanos también son latinos. ¿O no? Sí, obviamente sí, y los franceses también son latinos, viene del latín, nuestro idioma viene del latín, por eso son ustedes latinos, por los españoles, no son latinos porque son así de salados, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que Dios no hace acepción de personas entre sus piedras vivas, pero ¿qué somos eso? Un templo de Dios, un edificio de Dios. Pero ¿qué va a ocurrir con esa casa? Muy sencillo. Por un lado vendrá la lluvia viene desde el cielo, ¿no? La lluvia no viene del suelo. La lluvia viene del cielo, Dios está en los cielos, Dios envía lluvia. ¿Pero qué será esta lluvia? Serán las pruebas que vienen de parte de Dios. Luego dice que vendrán ríos. El río representa al mundo. Efesios 2 también habla así, ¿no? De la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2 al principio. La corriente de este mundo. Y luego dice que también vienen vientos. Y Efesios capítulo 2 también dice que el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? ¿Quién es ese Satanás? Es un espíritu, ¿no? Ya saben que la palabra aliento, viento, espíritu es la misma en el griego y en el hebreo es la misma. Es neuma en el griego. Lo sabían, ¿no? Neumático, donde viene esta palabra neumático. En resumidas cuentas, lluvias, ríos, vientos, quiere decir que van a venir pruebas de Dios, van a venir las pruebas del mundo y van a venir las tentaciones de Satanás. ¿Contra quién? Contra la casa. Contra la casa, contra mí, contra lo que yo estoy edificando en Cristo. Obviamente, las pruebas no van a venir contra si te estás edificando una casa en el campo. Esa es una casa física. Pero nuestra casa espiritual es una construcción continua, como dice 1 Corintios 3, que cada uno tiene que edificar y sobreedificar, siendo Cristo el cimiento donde cada uno edificamos, pero que tenemos que hacerlo como un hombre prudente, sabio. Por ejemplo, 1 Corintios 3, vamos a buscar este pasaje. 1 Corintios 3. 1 Corintios, capítulo 3. Versículo 10. 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Vamos a leer juntos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.
Versículo 12, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata. ¿Se acuerdan de este pasaje? Alguna vez hemos visto. Hay personas que sobre su vida cristiana edifican con oro, con piedras preciosas, con plata. Eso son obras de justicia, obras que a Dios agradan. Y luego dice, pero aquellos que edifican con heno, con paja, con hojarasca, representan al mundo, a cosas vanas que no sirven para nada, simplemente para hinchar tu ego. Todas esas cosas van a ser probadas por fuego. Si tú solo has trabajado para edificar en esta tierra, dice que cuando venga la prueba de Dios, ¿qué pasará? Que será probada por fuego. Dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es un pasaje muy parecido. Está diciendo que, igual que el capítulo 7 de Mateo, está hablando de dos hombres que edifican casas en diferentes lugares, uno en una piedra y en otro en la arena. Aquí está hablando del material que está usando en la construcción. Mateo 7, el cimiento es lo importante, o piedra o arena. Aquí lo importante es el material. ¿Ustedes con qué edificarían su casa? ¿Con paja? ¿Con madera? ¿O con ladrillo? ¿Con qué? ¿Han visto el cuento de los 3 cerditos? Claro, ¿quién teme al lobo feroz? Cuando venía el lobo y soplaba, y tiraba la casa de paja, y soplaba la casa de madera y la tiraba, pero luego la del ladrillo no la tiraba. ¿A que sí? Claro, yo también lo vi. Pero aquí no, aquí dice que hay que construir, hay que edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Dice versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué se quemará? La madera, el heno y la hojarasca. El oro, la plata, las piedras preciosas no se queman, se purifican con el fuego, como la plata, el oro se purifica con el fuego. Pero mete al fuego el heno, la paja y la hojarasca, ¿qué ocurrirá? Se destruirá. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Y saben qué nos va a decir si nuestro cimiento es Cristo o no? La prueba. ¿Cómo la prueba? Sí, la prueba. Yo digo, si soy cristiano, soy creyente, yo vivo la vida de fe, pero empiezan a venir pruebas a mi vida, pruebas enviadas por Dios, lluvia, vienen a venir vienen ríos del mundo, la corriente de este mundo, a llevarme por esa misma corriente tan fuerte, tanto de pensamiento como de obra, o vienen las tentaciones de Satanás, el viento, y dan con ímpetu en mi casa. Si esa persona cae, se pierde, ¿qué ocurrirá? Yo sé que las personas que llevan poquito tiempo en esta congregación, pues eso, llevan poco tiempo. Hay otras personas que llevan más tiempo. Ahora acuérdate de esos que han venido por aquí, porque antes de ustedes han venido otros muchos. Miren, si todas las personas que han entrado alguna vez por esa puerta hoy estuviesen aquí, no cabríamos ni unos encima de otros. Porque aquí han venido cientos de personas, no exagero. ¿Pero por qué no están? Bueno, pues sinceramente porque algunos de ellos fueron probados por Dios. Y se probó, como dice la palabra, salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros, porque si fuesen de nosotros habían quedado con nosotros. Pero vinieron pruebas y no superaron la prueba. ¿Y qué pasó? Se volvieron al mundo. Vinieron las tentaciones, otros fueron tentados por la carne, por las riquezas, por la vanagloria de la vida. ¿Y qué ocurrió? Que aceptaron el chantaje. ¿Y dónde están hoy? No lo sé, aquí no. Aquí no. Y otros fueron literalmente tirados por Satanás y su fe fue manifestada que era falsa.
Porque cuando Satanás vino les tentó un poquito, no hizo falta una gran tentación, simplemente una tentación de carne, una tentación del sexo opuesto, simplemente un guiño de ojos, una mujer fatua, sin entendimiento, como dice Proverbios capítulo 7, esa que te espera a la vuelta de la esquina, que te guiña el ojo, te dice que su marido no está, que ha perfumado las sábanas, que ella se ha lavado, se ha puesto desodorante, se ha lavado los dientes, y que te embriagues con ella en amores. Y sucumbió. Entonces, ¿qué ocurrirá con esa clase de personas que dicen que están fundamentados en Cristo, pero cuando viene la prueba de Dios, cuando vienen las corrientes del mundo y cuando viene la tentación de Satanás, caen? Obviamente no está a sus pies en Cristo Jesús. Su casa estaba siendo edificada. ¿Dónde? En la arena. Vamos a dibujar la arena así, ¿no? ¿Parece arena? Parecen olas. Bueno, alguno ha estado por la playa, ¿eh? A ver, así. En la arena, ¿así? ¿También parecen olas? Arena, ¿eh? Arena, eso es arena. Piedra de Cristo. Hay que edificar. ¿Dónde edificarías? Mateo capítulo 7. Hay dos clases de hombres, hay uno necio y hay uno prudente o sabio. Volvamos a Mateo 7, por favor. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron con ímpetu los vientos. Pero es que al otro, al que edifica, al de la piedra y al que edifica en la arena, ¿qué ocurrió? También lo mismo. Viene lluvia, vienen ríos, soplaron vientos, dan con ímpetu en aquella casa. Y hay una diferencia. Una permanece, pero la otra no permanece. Una se arruina, la otra no se arruina. La diferencia es clara, la diferencia es el cimiento. La peculiaridad del cimiento es que no se ve. ¿O ha visto alguna casa de cimiento? ¿El cimiento se ve de las casas? No, el cimiento no se ve. Queda feo, por eso se tapa. ¿O a alguien le gusta que su casa se vean esos hierros y las columnas de hormigón? No, eso se tapa para que no se vea porque queda feo. Es lo que no se ve de nosotros lo que certifica dónde está nuestro cimiento. Y tenemos que comprender. Mis pies están en Cristo, sí. Bueno, cuando vengan las pruebas se verá. Cada uno de nosotros no podemos juzgar a otro. Ah, no, mira, este tal. No. Eso es, cada uno tiene que sufrir los vientos, las lluvias y los ríos para comprobar si estoy fundamentado en Cristo o mi casa, mi vida espiritual, está fundamentada en la arena. Pero aquí, como toda buena casa, ¿qué debe tener una casa? Pilares. Porque tú vas a construir. Lo primero que se hace en la construcción, señores, aquí hay albañiles, alguno, ¿no? Si digo alguna tontería me paráis. Lo primero que se hace es tener el solar, se hacen unos grandes agujeros, determinadas metros o medidas, ¿no? Depende de cómo sea de grande la casa. En esos huecos se ponen alambre de este gordo, ¿no? De este rizado así, como hierros. Luego ahí se pone hormigón. Y luego, Dados. Pues eso, dados. Ya saben algo más. Y a raíz de ahí, pues luego se pone el solado, se tapa el suelo y se empieza a construir para arriba, una columna, otra columna, otra columna, columna. Y luego encima de la columna, ¿qué se pone? El tejado. Por eso se dice que no se puede empezar la casa por el tejado, sino por el cimiento. Pero antes de poner el tejado tiene que haber algo, son columnas que van a sujetar el peso de esa casa. Y concretamente, en nuestra vida tiene que haber 3 columnas o 3 pilares fundamentales que sujeten el edificio de nuestra fe. Porque aquí, qué casa más bonita, ¿eh? La fe o la vida, en la fe, ¿vale? Ya saben que el dibujo no es lo mío. Pero ustedes tampoco son ningún Picasso ni... Miren, vamos a ver cada uno de esos 3 pilares que son muy importantes para nuestra vida.
¿Qué tres pilares yo puedo tener en mi vida de fe que mantengan la estabilidad y que cuando vengan esas lluvias, cuando vengan esos ríos y cuando vengan esos vientos, mi casa no sea derribada? Es decir, yo no sea derribado. Pues muy básico, muy fundamental. En primer lugar, la obediencia. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piden a sus hijos? Grandito, que seas guapo. Tienes que ser guapo, ¿o no? ¿Le pides que sea guapo? No, ya va a ser guapo, su padre es muy guapo. ¿A que sí? Muy bien. ¿Le pide que sea listo? Tiene que ser muy listo. Él ya será listo, ya aprenderá, tiene que ir creciendo. Estoy seguro que es una cosa que le piden. Obedece. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá. ¿Qué le piden a sus hijos? Venga, padres, les voy a conceder un deseo. ¿Qué desearían para sus hijos? ¿Que sean ricos? Les voy a dar tres, como el genio de la lámpara, entre tres opciones. ¿Qué preferirías? ¿Que tus hijos sean muy ricos? 2. ¿Que tus hijos sean muy guapos, muy atractivos? 3. Que tus hijos sean obedientes. Que sean ricos, multimillonarios. El más guapo del mundo, trabajará de modelo, todo el mundo lo admirará, será un ídolo. O la obediencia, que todo lo que yo le diga lo haga. ¿Cuál eliges? Que sea obediente, ¿no? Lo siento, no se lo voy a conceder, pero Dios nos pide eso. Dios no nos pide que seamos guapos, Dios no nos pide que seamos ricos. Aparte nos dice huir de las riquezas, no busquéis, no pretendáis ser ricos, porque a las riquezas, ¿saben qué pasa? Dice que les saldrán águilas, les saldrán alas, como águilas, sí, alas como águilas y volarán. ¿Por qué has de poner tus ojos en las riquezas siendo estas ningunas? Lo que Dios quiera, lo que Dios quiere, donde Dios agrada es en la obediencia. Los discípulos, cuando fueron perseguidos por los judíos decían a los discípulos: ¿pero por qué estáis haciendo así? ¿Por qué seguís predicando a ese Cristo? Y dijeron: ¿a quién debemos obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Debemos obedecer a Dios. ¿Por qué perdió Saúl el reino? ¿Saben quién era Saúl? El primer rey de Israel. ¿Por qué él perdió el reino? ¿Por qué? Por desobediente. Él fue desobediente. Había recibido un mandato. Tenía que esperar a que llegase Samuel. Dios le había dado una orden, un mandato. Pero ¿qué ocurrió? Él no obedeció la palabra de Dios. No obedeció. Y él perdió su reino. Vamos a buscar primer libro de Samuel. Acompáñeme con sus Biblias, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Primera de Samuel, ¿lo tenemos? Versículo 22, os leo. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La orden era clara.
los amalecitas, hay que destruirlos a todos ellos, porque ellos nos atacaron la retaguardia cuando veníamos de Egipto. Tienes que destruirlos a todos, mujeres, niños, incluso a los de pecho. Tienes que matar las bestias, todo. Pero, ¿qué hizo Saúl? Perdonó. Perdonó al rey y perdonó a los animales. A las embarazadas las mató, a los niños los mató. Pero él perdonó al rey y a las bestias. No, es que las bestias las he guardado para sacrificarlas a Jehová. No, pero si Dios te ha dicho que acabes con todo, ¿por qué no has obedecido a la palabra de Dios? ¿En qué se complace Dios? ¿En que le mates a estos animales o en que obedezca su palabra? Ciertamente Dios se complace en la obediencia. Por eso Dios quiere ver si la primera columna que hay en nosotros es la obediencia. ¿Por qué Adán y Eva perdieron el huerto de Edén? Por la desobediencia. Tenían todo un huerto para ellos solos, todo, enterito. Simplemente un árbol estaba reservado para que no olvidasen de quién era el huerto. El huerto, el hombre no había trabajado nada. ¿O había trabajado algo el hombre? No, Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién plantó? Dios. De todo árbol bueno para comer. ¿Quién? Dios. Y puso en ese huerto al hombre. ¿Quién? Dios. Y Dios dijo, de todo árbol puedes comer. ¿Quién? Dios. De este no. Todo es tuyo, todo lo guardarás, todo lo labrarás, los animales tuyos, ponle el nombre. Cuando alguien tiene algo suyo, ¿qué hace? Cuando tú compras un perrito, ¿qué haces? Y lo vacunas. ¿Le pones nombre o no? Cuchi Puki, o Pumuki, o Fufuki. ¿Por qué? Porque es tuyo. Y alguien viene, es tu perrito, ¿cómo se llama? O te pregunta si lo has vacunado. ¿Está vacunado? No. ¿Cómo se llama? Le pones nombre, ¿por qué? Porque es tuyo. ¿Qué hacemos cuando viene un hijo nuestro al mundo? O antes, en la barriga. ¿Qué hacemos? Niño, que estás ahí dentro. Cuando te vea la cara te pongo nombre. No, tú ya lo llamas por su nombre o no, en la barriga. No sabes si va a ser bueno, va a ser malo, va a ser guapo, va a ser feo, pero es tuyo. Y como es tuyo, ¿qué haces? No vas al vecino, ¿qué nombre le pongo a mi hijo? Tú le pones el nombre porque es tuyo o no. Eso es lo que hace el hombre cuando tiene algo, le pone nombre. Aquí en Tarancón, no sé si se han fijado, cuando salen por las fincas, por el campo, hay fincas con nombres. ¿Por qué? Porque son suyas. Y le pone cada uno el nombre que quiere a su finca. ¿A que sí? Bueno, Dios le dio todos los animales al hombre. Dijo, ponle el nombre. Yo te los doy. Pero el hombre desobedeció la palabra de Dios. Quiso coger algo que no le pertenecía. Nada le pertenecía. Todo fue regalado. Pero quiso abusar. ¿Entiendes? Es como cuando tú vas a casa y preparas la comida. Vienen los hermanos de la iglesia, tú tienes preparado toda la mesa llena de comida. Tienes charolafán, tienes... ¿qué más? ¿Qué más hay de comer? Arroz con pollo no. Tienes ahí de todos los platos ricos. Tienes chuletón de ternera, tienes un magro con tomate, tienes berenjenas de almagro, tienes un montón de cosas ricas. Pero tú vas a la cocina, abres el frigorífico y empiezas a coger otra cosa. ¿Eso cómo se llama? No, gula. Eso se llama mal educado. Si yo te he puesto aquí toda la mesa, aquí te he dado todo, pero el otro dice, ya ves que tienes en la cocina. Y pasas a la cocina, abres el frigorífico. Así somos nosotros. Eso hizo Adán. Este árbol no puedo comer, no, porque vas a morir, de cierto morirás. Pero dijo, va. Eva dijo, bueno, fue engañada por la serpiente, obviamente. Desobedecieron la palabra. No quiero desviarme mucho, que a veces me voy por los cerros de Úbeda, ya saben. La obediencia. ¿Qué manda Cristo? ¿Saben qué manda Cristo? Obediencia. Simplemente eso, obediencia.
Un mandamiento nuevo os doy, San Juan capítulo 13, versículo 34, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cuál es el mandamiento? Alguien dijo, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Bueno, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Vale? Y el segundo, bueno, semejante. Ama al prójimo como si fueses tú. Ahí está el cumplimiento de la ley. Ahí está el cumplimiento de todos los mandamientos. Ama al prójimo como a ti mismo. Tan sencillo como eso. Obedece la palabra. 1 Corintios 9 dice que hay un mandato. Pablo dice, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio y ay de mí si no lo hago. O Mateo 28, la gran comisión, id por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ese es el mandato. Otro mandato, Marcos 13, velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad. Estar preparados, que estén ceñidos vuestros lomos. Esos son órdenes del Señor Jesucristo. Entonces, ¿un cristiano qué tiene que hacer? Obedecer la palabra. La primera columna que tiene que haber en tu vida y que tienes que certificar que tú eres hijo de Dios y que tu cimiento es Cristo, es eso. Obediencia. Obediencia, ¿no? ¿Son obedientes? ¿Somos obedientes? Tú puedes intentar cumplir los mandamientos, tú puedes intentar guardar la ley. Sí, puedes. Pero si tú no predicas el Evangelio con todo tu corazón, a todas las almas que te encuentras a tu alrededor, ya estamos desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué preferirá Dios? Que yo guarde toda su ley y los mandamientos, que yo sea lo más bueno que yo pueda, intentando cumplir algo que sé que no voy a poder cumplir en su plenitud, pero que yo gaste mi energía en intentando cumplir eso, o que en el camino en el que yo intento eso, confiando en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, yo me dedique a la verdadera misión de mi vida, que es salvar almas del infierno eterno. ¿Qué prefiere el Señor? Es lo que le preguntó Samuel a Saúl. ¿En qué se agrada Dios? ¿En que mates animales o en que obedezcas su palabra? Bueno, Dios se agrada en la obediencia, ¿no? Obedecer su palabra. ¿En qué se agradará a Cristo? En que yo intente cumplir leyes, normas, que sé que no voy a poder cumplir, porque la semana pasada vimos que yo la ley no la puedo guardar en su plenitud. O que esas energías que estoy malgastando las ponga en otro orden para salvar almas. Porque mientras yo estoy esforzándome en llevar una vida cristiana apartado del pecado, intentando vivir santamente, esforzándome demasiado en eso, por otra parte están muriendo a mi alrededor personas que día tras día van a un fuego que arde por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo correcto? La obediencia. Predica el Evangelio, salva almas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo llamar al prójimo como a mí mismo? Está claro que tú puedes ayudar al pobre con algo económico. Puedes ayudar a alguien que está en necesidad con un trabajo. Puedes ayudar a alguien con una casa, con un alquiler. Puedes ayudar a alguien de muchas maneras. Pero la mejor manera es salvando su alma. Porque tal vez tenga trabajo para un año, tenga casa para 2, ¿sí? O tenga dinero para toda su vida. Pero ¿y su alma? ¿Qué ocurrirá con su alma? Esto es lo que hay que entender. En segundo lugar, un segundo columna. Es la columna, ¿no? Se llama columna. ¿En sus casas hay columnas? Sí, tiene que haber. Todas las casas tienen columnas. Hay otra columna que nos va a decir si verdaderamente estoy en la fe.
¿Y cuál es? Una muy importante. La perseverancia. La perseverancia. Mateo 10:22, Mateo 24:13, Marcos 13:13 dice esta expresión. El que persevere hasta el fin, este es el salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, ese es salvo. ¿En qué se demuestra una persona que su salvación es correcta? En que persevera. ¿Qué le ocurría a la casa? Mateo capítulo 7, volvemos, por favor, un poquito más, venga. Ánimo, que ya queda poco. Mateo capítulo 7. ¿Qué hizo la diferencia entre las dos casas? Las dos fueron con ímpetu acosadas. Lluvia con ímpetu a la casa que estaba fundada en la roca, lluvia con ímpetu a la casa que estaba fundada en arena. Ríos dieron con ímpetu a la casa que estaba fundamentada en la roca, y ríos con ímpetu a la de la arena. ¿Sí? Y luego vientos con ímpetu en la casa que estaba fundamentada en la piedra, y vientos con ímpetu a la casa que estaba fundamentada en la arena. ¿Qué ocurrió? Una cayó y la otra permaneció. No cayó, versículo 25, y no cayó. Versículo 27 al final, fue grande su ruina. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Esa es la diferencia entre un salvo y un no salvo. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios. El hijo de Dios no cae. ¿Cómo? ¿Cómo que no cae? No cae. Lo tiran. Persevera, persevera, persevera. El que no persevera, ¿qué hace? Es grande su ruina. En la carrera de la fe tú puedes tropezar, tú puedes caer, pero tú te levantas. El que no está en esa carrera, en cualquier momento abandona. Por eso la perseverancia es lo que manifiesta si nuestra fe es correcta o incorrecta. El que no persevere, mira, voy a hacer labor profética. Voy a hacer el profeta. Estoy seguro al 100%, de que estas caras que están hoy aquí, dentro de un año, algunos estarán, otros no. ¿Será eso así? Estoy seguro que dentro de un año habrá caras aquí que estén, otras no. Y la diferencia, créanme, no la va a hacer el pastor. La diferencia no la va a hacer el hecho de que estén cómodos o incómodos, o la propia iglesia. La diferencia estará en su corazón. Porque el que entiende la palabra de Dios en el corazón sabe que la iglesia no es perfecta, que siempre va a haber discordias, igual que en la familia, o tú con tu familia en la carne te llevas siempre bien. No. Que la iglesia no es un lugar perfecto, que siempre va a haber ahí fricción, pero para eso está el Espíritu Santo. Y que el pastor puede predicar mejor, peor, puede llevar una vida perfecta al 70 o al 80 o al 20, pero que él es un hombre. ¿O no? Yo soy humano. Yo soy humano. Cualquier pastor que predique aquí será humano. Hasta que venga la inteligencia artificial y les pongan aquí un robot y diga, sé obedecer la palabra, así. ¿Sabían que ya existe eso? Predicadores de inteligencia artificial que parecen hombres y predican la palabra muy bien. Un sistema informático. Me voy a comprar uno de esos. No. Recuerden, persevera. No te importe el hermano o la hermana, el pastor, persevera. Si tú crees que aquí se predica la verdadera palabra, el evangelio de la gracia de Dios, perseverarás.
Mira, tu familia no la elegiste. ¿Tú elegiste la familia? ¿No? ¿Te tocó la familia? ¿Te hubiese gustado ser la familia, no sé, de ricos? ¿O una familia vida acomodada? A mí me hubiera gustado nacer en Estados Unidos o nacer en Miami. Oh, qué bien, ¿no? No, lo siento. No lo elegimos. La iglesia tú tampoco la puedes elegir, porque solo hay una iglesia. Recuerden, no hay muchas iglesias, solo hay una. Aunque ustedes vean en la puerta de la fachada Iglesia Bautista de Jesús de Tarancón o Iglesia Bautista de Tarancón, yo nunca voy diciendo, yo soy cristiano bautista de Jesús. No. Yo simplemente digo, yo soy cristiano. Porque eso es lo que somos, pequeños Cristos. O intentamos ser pequeña imagen de Cristo. El hecho de que pongamos bautista es, bueno, venimos de una corriente bautista, ¿no? ¿Saben lo que significa bautista? Viene de anabautistas, que se volvían a bautizar. Con la Reforma hubo diferentes movimientos o tendencias, y una de ellas era la anabaptista, es decir, aquellos que creían que el bautismo que recibieron cuando eran bebés, mojándoles la cabeza, ese bautismo no servía para nada y tenían que bautizarse de verdad, porque ahora habían entendido de verdad qué era el Evangelio y quién es Cristo. ¿A qué edad se bautizó Cristo? A los 30 años se bautizó Cristo. La iglesia cristiana bautista no cree en el bautismo de niños. ¿Por qué? Porque yo puedo bautizar a un niño. Venga, traemos a un niño y lo bautizamos. Pero ese niño, cuando crezca, ¿qué pasará? Si él no recibe, si él no escucha el Evangelio y si él no acepta a Cristo, irá al infierno. ¿O no? Cuando sea adulto o cuando el Señor se lo lleve. Por eso una persona cuando recibe la salvación, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse. Antes no, después. Como Hechos 8, ¿no? El eunuco etíope. Me quiero bautizar. Sí, bien puedes. ¿Y cómo sabía el eunuco etíope que había que bautizarse? ¿Cómo lo sabía? Bueno, imaginamos que Felipe le enseñó todo eso. Oye, ¿y esto del bautismo? Porque pensaban que el bautismo era sumergirse en el agua, igual que el agua lava tus manchas de la carne, pensaban que el agua también lavaba los pecados. No, el agua no puede lavar los pecados. Es la sangre de Cristo la que lava los pecados. Y entonces yo ya voy y me bautizo. El bautismo que recibimos en agua no nos salva, dice la palabra, sino que es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, mi corazón, mi anhelo es morir para Cristo y vivir por Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Luego vas a encontrar iglesias pentecostales, donde ponen el énfasis en el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Por eso se llaman pentecostales, donde lenguas, profecía, interpretación de lenguas, sanidades, tal. Luego encontrarás adventistas del séptimo día que tienen la enseñanza viendo más allá y que tienen algunas enseñanzas que serían muy discutibles. Anglicanos, luteranos, mormones, testigos de Jehová, hay una gran cantidad de cristianismo, católico, apostólico, romano, hay cientos de ramificaciones, pero no miren el cartel, hay que mirar el interior. Y que cuando yo te diga algo, yo te lo sepa debatir con la palabra de Dios, solo con la palabra de Dios. No te puedo sacar de la palabra de Dios. Porque en el momento que te saque de la palabra ya te estoy engañando. Por eso nosotros buscamos tanto en la Biblia, para que hable ella por nosotros. ¿Sí o no? Sí, vale. Miren, perseverancia. Voy a apuntar aquí. Se me va el tiempo. ¿Por qué es importante la perseverancia? ¿Por qué es importante? Porque sin la perseverancia no habrá una fe verdadera. Pablo, cuando iba a morir, a Timoteo, 2 Timoteo, en el capítulo 4, ya le está diciendo a Timoteo, a mí ya me queda poco. A mí ya me queda poco de estar aquí. Mira, pero yo estoy tranquilo. Yo he corrido la carrera. Yo he
ganado la batalla, yo he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual el Señor mismo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que le esperan. Pero yo ya llego al final, yo ya llego a la meta. Aquí termina este caminar. Después ya me espera, ¿qué? Una corona de justicia. Pero yo he guardado la carrera, he ganado la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Pablo perseveró. ¿Pero qué pasó con Demas? En ese mismo capítulo 4, versículo 11 dice: pero Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, una gran ciudad, en apogeo, que estaba creciendo, pasaban por allí, predicaron el Evangelio. ¿Y qué cambió en Demas? Vio aquella ciudad, wow, qué ciudad, wow, qué edificios, qué guapas las tesalónicas. Porque dice que amó a este mundo. Demas, que en tantas ocasiones había acompañado a Pablo en su peregrinaje de ciudad a ciudad, predicando el Evangelio, poniendo en riesgo su vida. ¿Pero qué ocurrió al final? Dice que él amó este mundo y lo dejó, desamparó a Pablo. Entonces no perseveró. ¿Dónde estará hoy Demas? Está de más que yo lo diga, ¿no? ¿Dónde está Demas? Amó este mundo, y el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque todavía Dios nos tiene en esta carrera. Todavía estamos en esta carrera y tenemos que correr más fuertemente que nunca. Hace unos días yo vi una carrera de unos ciclistas que iban a llegar a la meta y levantaron así del mismo equipo, y justo llegó otro por detrás y en la línea de meta los ganó a los dos por estar haciendo el tonto, ¿no? El cristiano no puede hacer el tonto. Cuidado, alguno no tome tu corona. Es un aviso a las iglesias de Apocalipsis, a una de ellas, ¿no? Cuidado, ninguno tome tu corona. ¿Hay ejemplos de descuido en la perseverancia? Sí. Y nos da... Escuchen, por favor. ¿Qué ocurre cuando yo dejo de perseverar? Yo caigo. ¿Conocen a un tal Noé? ¿Qué dice la palabra de Noé? Dice que era pregonero de justicia, un hombre justo, ¿verdad? Escogido por Dios para salvarse él y su familia, construir un arca, salvar a los animales, parejas, ¿no?, de animales para mantener vivos y después volver a llenar el mundo. ¿Sí? Pero ¿qué ocurrió con Noé después? Y al arca se encalla, vamos a decir que encalla, porque no llegó a puerto, sino que encalló. Y luego ya las aguas bajaron, ya volvieron a salir los árboles. ¿Y qué hizo él? Plantó una viña. ¿Y qué hizo con la viña? Fue a vendimiar. Hizo vino y se emborrachó. Y se cogió una melopea, dicen en mi pueblo, que se quedó desnudo de la borrachera. ¿Te imaginas? A este hombre justo, Noé, con una borrachera de quedarse desnudo. ¿Por qué? Se descuidó, ¿no? Dijo, ya está todo hecho. Ya, hasta aquí. Pero por su culpa llegó su hijo, lo vio desnudo, se burlaría de él. Dice, este hombre. Eso nos enseña que tenemos que tener cuidado, porque cuando parece que está todo el trabajo hecho, aún así no está todo hecho. Y tenemos que seguir perseverando. Noé nos da ejemplo. ¿Qué le pasó a Lot? Lot le pasó 3/4 de lo mismo. Él llega a Sodoma y a Gomorra, ve todas sus iniquidades, se echaba las manos a la cabeza. Madre mía, qué gente, qué bestias, qué burros. Así no, diría Lot. Porque dice que él era justo. Y dice que él por dentro se comía la conciencia de las aberraciones que veía. Pero bueno, él quiso vivir allí, nadie lo obligó. Él fue rescatado. Varios ángeles llegan allí a su casa, lo llaman a la puerta. Dios va a destruir esta ciudad, escapa. Y dice que salieron. Salió con sus hijas.
Pero había unos yernos. ¿Qué ocurrió con los yernos? Él quería salvar a los yernos. Venid vosotros también, los novios de mis hijas, o los comprometidos de mis hijas. Y dice, le dijeron que estaba loco. Usted está loco, suegro, está loco. Y los ángeles dijeron, a Lot, ya no hay tiempo, una mano a la hija, otra mano a la hija, salieron corriendo, otro ángel, una mano a la mujer, otra mano a Lot, salieron corriendo. Pero la mujer se suelta, no, mis cacharros, mis puertos, mis geranios. Dice que la mujer de Lot miró hacia atrás, y por mirar hacia atrás, no es que miró así, hacia atrás, sino que se quedó atrás, pensando si seguía o no seguía. Ella dice que se convirtió en estatua de sal, ¿no? Pero ¿qué ocurrió cuando ya aquella tierra fue asolada por fuego y azufre? Dios lo envió a una ciudad llamada Zoar, una ciudad pequeña, eso significa Zoar. Vete allí, yo he salvado esa ciudad, esa pequeña aldea para que tú vivas allí. Pero él dijo, no, me voy a la montaña. Y se metió en una cueva con sus hijas. Y las hijas que dijeron, aquí nos vamos a quedar solteras y enteras. Aquí no vamos a tener ni descendencia. Vamos a conservar el apellido de nuestro padre. Y cogieron y lo emborracharon. Primero la mayor lo emborrachó y durmió con el padre y se quedó embarazada. Y luego la otra también lo emborrachó y también tuvo relación con su padre y también quedó embarazada. Qué grave, ¿no? Terrible las historias que cuenta la Biblia, para que nos hagan ver nuestra propia realidad. Cuando él ya pensaba que había salvado su vida del fuego y del azufre, él fue emborrachado por sus hijas. ¿Qué le ocurrió a Moisés? Ya casi sacando al pueblo de allí, del desierto. Y Jehová le dice, háblale a la piedra y saldrá agua. Y él ya estaba cabezón del pueblo de Israel, él ya estaba harto. Ay, ¿hasta cuándo vamos a tener que sacar agua de la piedra? Y coge la vara y le da 2 veces a la piedra, ¿no? ¡Pum, pum! Y el agua salió. Y Dios dice, no, si no le tenías que dar, le tenías que hablar. Pero él le dio 2 palos a la piedra, uno por Aarón y otro por Moisés. Y ya por eso fue castigado. David, ¿se acuerdan de David también, no? Ya era rey, ya había ganado toda su tierra, ya estaba tranquilo, ya ni siquiera salía a la guerra. ¿Ya para qué? Ya está todo ganado. Pero dice que en ese tiempo que los reyes salen a la guerra, él salió a la terraza, vio a una mujer guapa duchándose o bañándose o haciendo el bautismo, no lo sé, pero la vio desnuda, dijo, qué guapa está, subírmela. Y abusó de ella, era el rey. Y se quedó embarazada. Se van a enterar de lo que he hecho. ¿Y quién es? Es la mujer de Urías. Urías, el general, sí, el general. Llámamelo. Está en la guerra. Que lo traigan. Y lo emborracha a él. ¿Para qué? Para que el borracho vaya y duerma con su mujer. Y así ya se queda embarazada. Y yo me quedo tranquilo. Pero él, Urías, era mejor que David. Y dijo, no, ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi mujer y mis soldados están muriendo en la batalla? No. Vale, pues tú lo has querido, que lo maten en la guerra, que lo pongan en la batalla al frente y cuando esté rodeado de enemigos lo dejáis solo para que muera. Eso lo hizo David, según la palabra, un hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Violador, abusador, mentiroso, cobarde, asesino. Vaya ejemplo, ¿no? Bueno, porque él pensaba que ya estaba todo hecho. Y así podemos ver a Salomón. Salomón, ¿quién era el hombre más sabio del mundo? ¿Sí? El que escribió los proverbios. Hijo mío, cuando alguna mujer se acerque a ti, no des tu fuerza a ella. ¿Por qué? Porque va a venir aquí y te va a decir cosas al oído. No hagas caso. Así muchas veces, ¿no? Ten cuidado de la mujer ramera que está por ahí. Ten cuidado de esto, ten cuidado del otro. Y luego va él y tiene 1000 mujeres, ¿no? Cuando era anciano, tenía que ser más sabio, se volvió más tonto. Pedro, después de haber visto todos los milagros del Señor Jesucristo, después de haber escuchado todas sus palabras, después de haber reconocido él mismo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Poco tiempo después lo ve apresado. ¿Tú estabas con él? No, yo no lo conozco. 3 veces lo negó. ¿Entienden? Esa es la falta de la perseverancia que muchas veces nos hace caer, hermanos. Entonces, sean perseverantes, por favor. Sean perseverantes. Y por último, no podemos terminar sin ver la última columna, que es
La sabiduría. Obediencia, perseverancia y sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Bueno, porque la sabiduría es lo que nos va a ayudar a vivir correctamente la vida cristiana, porque la sabiduría viene de Dios, viene de Dios. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que procede de Dios. Proverbios 8 habla de la sabiduría, esa sabiduría de Dios que necesitamos. ¿Cómo de sabios debemos ser? ¿Cómo de sabios debemos ser? Debemos ser más sabios que Salomón. Y eso solo puede hacerse si confiamos en la palabra de Dios más que Salomón. Entonces nosotros seremos sabios. Dios da sabiduría a aquel que la pide. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú clamas a Dios por sabiduría, Él te dará. Pero si no clamas, no habrá nada. José pidió sabiduría para interpretar sueños. Daniel pidió a Dios sabiduría también para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Job es un libro lleno de sabiduría. Y Job era un hombre sabio. Jeremías también. Debemos entender, hermanos, que un cristiano sin sabiduría, ¿qué es? El del capítulo 7, para terminar. Había dos tipos de cimientos, ¿no? Sí. Dos tipos de casas, ¿no? Sí. Dos sucesos. Una permanece, perseverancia, la otra, grande ruina. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿Del viento? ¿De la lluvia? ¿O de los ríos? La culpa es de que edifica. Uno prudente, un hombre prudente y un hombre insensato. Un hombre sabio y un hombre falto de sabiduría. ¿Ustedes qué clase de hombres son? ¿O qué clase de mujeres son? ¿Son sabios o son necios? ¿Son prudentes o negligentes? ¿Cómo somos? ¿Tú sabes cómo eres? ¿Cómo son? ¿No saben? Sí, ¿cómo son? ¿Sabios? No. ¿Necios? Sí, no. Hay que saber qué clase de persona soy. Porque entonces yo podré edificar como Dios quiere que yo edifique. De la sabiduría que necesito, no me la va a dar el escuchar la palabra. Y quiero que entiendan bien esto. El escuchar la palabra en sí no da sabiduría. Porque ustedes se pueden ir llenos de enseñanza. ¿Están? ¿Sí? Ustedes se pueden ir llenos de palabra, pero luego no hacer nada. Por eso este pasaje dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. El que oye y luego las hace. De nada me sirve que yo sepa el Evangelio si yo luego no explico el Evangelio. De nada sirve que yo reciba el amor de Dios si yo no comparto amor. De nada sirve que yo reciba la salvación si yo luego no comparto esa salvación. Entonces no se trata de lo que yo oigo, sino de lo que yo oigo y después yo hago. Porque la vida cristiana es una vida de acción, no es una vida de escuchar, recibir, acumular sabiduría. No, eso es en las bibliotecas. Tú vas a una biblioteca y está llena de libros. ¿A que sí? Sí, de todas las clases, todos los temas. Finos y gordos. Hay mucha sabiduría. Dicen, aquí está lleno de sabiduría. No, está lleno de información. La sabiduría es llevar la información a la práctica. ¿Entienden eso? Tú eres médico, yo soy doctor. He estudiado medicina durante 7 años, me licencié, luego me especialicé en cirugía interna del corazón y después hice un máster en biogenética, lo que tú quieras. ¿Y a qué te dedicas? Fontanero. ¿Es un hombre sabio? Puede ser un hombre inteligente, pero no es un hombre sabio, porque si él fuese sabio, ¿qué haría? Aplicar lo que él conoce.
No tengo nada en contra de los fontaneros, ¿vale? Lo que yo quiero explicar es que si tú sabes de algo, ¿qué tienes que hacer? Hacer ese algo. El que tiene un título en una materia, tiene que, todo lo que ha aprendido haciendo ese estudio, tiene que aplicarlo luego en la vida para ser un hombre sabio, porque él ya tiene conocimiento y ahora llevarlo a la práctica. Entonces yo seré sabio. Porque la sabiduría es llevar a la práctica todo el conocimiento adquirido. Entonces Cristo dice, si tú tienes mucho conocimiento, pero luego estas cosas no las haces, tú eres tonto. Eso dice aquí. Eres un hombre necio, un insensato. Porque has escuchado estas palabras, la información está ahí, pero tú luego has ido y has hecho la casa, ¿dónde? En la arena. ¿Por qué? Porque es mucho mejor la playa. Es mucho mejor una casa en la arena del mar, cerquita de la orilla, que se vean las puestas de sol, que una casa en la montaña que tengo que picar la piedra y aquí eso está duro. No importa. Ten en cuenta que el verano solo dura 2 meses. Después llegará el otoño, vendrá la lluvia, el viento, el frío, con ímpetu. ¿Y tu casa dónde va a estar? En ruinas. Entonces el Señor quiere que pongamos en orden nuestra vida cristiana. Llega el retiro de verano esta semana. El domingo que viene no vengan. No vengan el domingo que viene, no vamos a estar aquí, lo saben, ¿no? Desde el jueves, viernes, sábado, domingo nos vamos a... ¿A dónde? ¿A la playa? No, la playa otro día. Nos vamos al lugar de misión, al centro de misión, a la Sierra de Madrid, a Guadarrama, ¿no? Allí tenemos un lugar grande que ha comprado la misión, nuestra iglesia, que podemos considerar como nuestra casa, donde van a estar los hermanos de todas las iglesias de España, de la misión Palabra de Vida, donde vamos a predicar el Evangelio, donde vamos a trabajar fuertemente, donde no vamos a ir a pasar cómodamente esos días, porque cómodos en su casa uno es donde mejor está, ¿no? Allí vamos a trabajar para el Señor. Entonces, si alguien quiere ir a pasar unos días de vacaciones, no es la semana que viene, eso puede llamar luego y reservar, cuando no haya nadie. Ahora se va a trabajar, se va a salvar almas, se va a lo que se va. Pero sobre todo vamos a eso, a recordar lo que es la vida de fe. La vida de fe no es una vida de comodidad. El que va a edificar una casa en la roca sabe que tiene que tener pico, pala y que va a sudar la gota gorda. Y que va a tener que obedecer la palabra de Dios, aunque a veces no entienda a Dios. Pero Dios nosotros cuando mandamos algo a nuestros niños, a veces nos empeñamos en hacerles entender por qué le mandamos tal cosa o cual cosa, ¿no? Haz esto, ¿pero por qué? Mira, porque... No, hazlo y punto, ¿no? Dios te dice, hazlo, obedece mi palabra, persevera en ella y adquiere sabiduría para que la hagas realidad en tu vida. Eso es lo que se aprende día tras día y eso es lo que se debe hacer en la vida cristiana. Entonces tendrás una vida de fe correctamente. Si tú no tienes eso, no tienes nada. Tú has edificado una casa en arena y como casa en la arena, ¿qué ocurrirá? Pues mira, la casa en arena puede ser así, muy bonita, aquí una terracita, ¿verdad? Aquí con una sombrilla, con un toldete, aquí una barra de bar, muy bonita, ¿sí? ¿Les gusta la casa? ¿Sí? Aquí vas a tener una palmera, aquí una tumbona. ¿Pero qué ocurrirá con eso? El tiempo no perdona. Esa casa será derruida porque está edificada en un lugar incorrecto. Nuestro lugar está en Cristo Jesús, por eso debemos permanecer en Cristo Jesús. ¿Vale, hermanos? Personas que nos visitan tienen que recibir el amor de Dios para poder poner primero el cimiento. Cuando está el cimiento puesto, yo ya puedo edificar las columnas. Y cuando están las columnas edificadas, entonces mi vida cristiana puede estar guardada. ¿Vendrán pruebas? Claro que sí. Lluvias, sí. ¿Vendrán vientos? ¿Vendrán tentaciones? Sí, también. ¿Vendrá la corriente de este mundo a decirme, no, qué rollo, la iglesia, que no sé? Sí, no. Pero si yo estoy fuerte, permaneceré, resistiré, ¿vale? Espero que haya servido para algo la enseñanza y vamos a terminar y orar.
Te damos gracias, Señor, un nuevo día por tu palabra. Que nos ayudes, Padre Santo, a vivir según ella, que nos ayudes, nos fortalezcas, guíes, guardes en ella, para que podamos vivir como hombres sabios, vivir como mujeres sabias, no que derriban sus casas con sus manos, sino que edifican día tras día sabiendo que el fundamento ya está puesto, que es Cristo Jesús nuestro Señor, el cual murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En eso tenemos nuestros pies, en ese lugar tenemos el ancla de nuestra vida, en un lugar donde pase lo que pase no seremos movidos ni conmovidos, donde seguimos cimentados y arraigados bajo tus alas, Señor, al cobijo de tu protección. Y te damos, Señor, gracias porque tú permites toda esta obra y tú la haces realidad en nuestras vidas. Queremos que nos cuides durante este retiro que va a comenzar la semana que viene, que puedas hacer que los hermanos estén en paz, en armonía, en comunión, que todos con un mismo corazón podamos servir y trabajar juntos, que sea un tiempo de provecho, que sea un tiempo de beneficio para nuestra alma, aunque sea un tiempo de cansancio para nuestro cuerpo. Pero sabemos que es más importante los bienes espirituales que cualquier otra cosa. Ayúdanos para hacer tesoro en el cielo a través de estos días. Y fortalece a los hermanos en la fe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.